bueno, ahora nos contarán, pero ya ha pasado por el Consejo de Estado y se prevé pues, una aprobación bastante inminente en las próximas semanas, el Consejo de Ministros. Entonces es un tema que nos interesa muchísimo a todos y nos afecta como sector, y por eso como federación hemos querido adelantarnos y comunicaros lo que pueden ser las novedades. Hoy tengo el gran honor de presentaros a Artemio Rayo, director de la Agencia de Protección de Datos desde hace pocos meses. Querido Artemio, bienvenido. A pesar de que vemos que hay un cierto cambio positivo en la APD y intentáis comprendernos, lo que voy a comentar aquí no es una crítica, ni mucho menos a la APD, sino una petición de auxilio. Ya sé que vosotros tenéis una ley que es muy dura para aplicar, que tiene sanciones, pero creo que siempre hay posibles vías de solucionar los problemas que tenemos en el sector. Hoy las empresas españolas, desde pymes a grandes empresas, sufrimos lo que llamamos un cáncer en nuestra competitividad con respecto a nuestros competidores en todo el mundo. Cada vez que salgo a reuniones internacionales, ya sea Europa o Estados Unidos, no dan crédito a lo que les cuento de lo estricta que es la legislación española y sobre todo el nivel de nuestras multas. El lunes pasado tuve una reunión bastante triste para mí, porque yo presencié la fundación, pero ahora presencié el cierre, la decisión de cierre de la Asociación de Publicidad Directa y Bases de Datos, la PDBD. ¿Por qué? Porque no hay negocio, porque han cerrado muchas de las empresas del sector, y en cambio pues en otros países pues siempre está la asociación de letter shops, lo que siempre se ha llamado, o de database, ¿no? Bien, yo pongo un ejemplo porque a veces es más fácil ver los ejemplos en España y puede ser una frase que suene muy rara, pero en España puede salir más barato atropellar a alguien que enviarle un emailing sin su consentimiento, y esto pues es un dato un poco espeluznante, ¿no? Y las multas a las empresas españolas son pues el doble de lo que se han puesto unidas todas las multas, sumadas todas las multas de la Unión Europea. Las pymes, por lo que nosotros detectamos, hoy día tienen mucho miedo a entrar en lo que llamamos sociedad de la información, que significa tener bases de datos, explotarlas para vender a distancia, vender a través de Internet. Y tienen miedo porque tampoco tienen presupuesto para pagar un gran despacho de abogados para que les asesore, porque la complejidad para entender y aplicar esta ley es tal que prefieren al final o arriesgarse e incumplir directamente, o no aprovecharse de las herramientas que nos proporciona la sociedad de información para modernizarse. También está el desequilibrio que existe entre lo público y lo privado, en este caso, que si se aplicasen las multas cada vez que un organismo público no cumpliese la ley, creo que los políticos se darían cuenta de la barbaridad que han creado. Hoy hay, sin embargo, otros problemas muy gordos en el sector para los cuales pedimos ayuda de la Agencia de Protección de Datos en el futuro. Y es, por ejemplo, el spam. El spam, el cual en un 99% de los casos procede desde fuera de España, porque hoy cualquier empresa seria que se precie en España no se arriesga a enviar spam. Este problema está causando uno mucho mayor, en el que estamos pagando justos por pecadores, ya que se están poniendo filtros anti-spam en todas las empresas que rechazan el spam, pero rechazan también los emails absolutamente legales. Es decir, más de un 30% de la comunicación absolutamente legal que tenemos todas las empresas con nuestros clientes se está yendo a la carpeta de basura por los filtros anti-spam. Es como si los carteros tirasen a la basura antes de su entrega el 30% de las cartas que enviamos a nuestros clientes.
Yo dejo la cuestión ahí. ¿Cómo podría ayudarnos la Agencia de Protección de Datos? Bueno, nosotros tenemos el consentimiento de nuestros clientes para hacerles llegar esta información periódicamente, newsletters, etcétera, y no les está llegando contra su consentimiento pues una información que han solicitado. Yo dejo ahí la cuestión. Termino mi intervención. Insisto, la agencia tiene que aplicar la ley y esta no es una crítica a la ABD, ni mucho menos, es una petición de ayuda para que el sector tenga muy claros los criterios de aplicación de la ley, para que busquemos entre ambos organismos la manera de respetar la ley que sea menos dañina, para que las empresas podamos realizar nuestra actividad sin miedos ni cambios de criterio, etc. Por lo que vamos trabajando y conociendo a Artemio y a su equipo estos meses, creo que la agencia está por la labor. Queda muchísimo camino por recorrer, pero estoy segura que llegaremos a soluciones muy positivas para todos. Muchas gracias y a continuación le doy la palabra a Luis Jairo, vicepresidente de la FECEM y responsable del tema de protección de datos. En nombre de la Comisión Jurídica de FECEM, en la que participan pues, bastantes bufetes de abogados aquí representados y muchos abogados de empresas asociadas, pues quiero reconocer el enorme trabajo que se ha hecho durante estos últimos 4 años en el que la tramitación del reglamento de protección de datos ha tenido pues, muchos avatares y algunos han sido conocidos en todo su desarrollo por parte de muchos de nosotros. La jornada de hoy la hemos dividido en 3 partes. La primera con la intervención de don Artemio Rayo, en quien nos va a presentar pues, las novedades del reglamento con respecto, sobre todo, a lo que atañe más a la FECEM, que es el tratamiento de datos publicitarios. Y luego está previsto una parte, después de esta parte de conocimiento, una parte ya más práctica en la que 2 bufetes de abogados van a presentar cómo ellos ven algunos de los aspectos más relevantes de este reglamento que nos afectan pues, casi a todos. Sería pues a las 12 el principio de calidad de los datos, el consentimiento, el deber de información, las formas en que se recaba el consentimiento, cómo se acredita el cumplimiento, cuáles son los supuestos de fusiones y cómo se tendrá que comunicar la cesión de datos en su caso, por parte de Rafael García del Pollo. Y luego a la 1 tendremos otra parte que está relacionada con la figura del tratamiento, con la figura de la subcontratación, con el establecimiento de una nueva figura que se llama nuevo vínculo, en definitiva con aquello que afecta a formas en las que intervienen aquellos que preparan campañas publicitarias por parte de Carlos Pérez. Entonces la jornada tiene esta doble visión, primero de conocer las novedades, luego como el texto está ya muy maduro, pues nos hemos atrevido a hacer ya una interpretación un poco más detallada por parte de los bufetes de abogados. O sea que esta doble visión un poco pedagógica que nos parece que nos corresponde en FECEM, por un lado, aparte de haber intervenido en todo el proceso de redacción, haciendo llegar nuestra voz a quienes podían participar en este debate. Simplemente como resumen del trabajo realizado, porque es importante que lo conozcan aquellos que contribuyen con sus cuotas al trabajo que hacemos por parte de la asociación, pues hemos intervenido desde su origen en la creación de lo que llamamos el Comité de Protección de Datos en COE, porque se han conseguido unir voluntades de más de 20 asociaciones distintas, donde se llegó incluso a lo que llamamos la redacción de un reglamento alternativo que se propuso al Ministerio de la Agencia para que tuviéramos un elemento de base sobre el cual discutir que formara parte de todas las reflexiones que habíamos ido acumulando durante estos años. Se ha trabajado también con el Consejo Superior de Cámaras, hemos trabajado también con los grupos parlamentarios, aunque el debate no estaba en el Parlamento, también queríamos conocer la opinión de PSOE, PP y Convergencia y Unión. También estuvimos trabajando con correos para hacerles llegar nuestras inquietudes, que también les atañen. También hemos trabajado con los sindicatos más relevantes de las organizaciones de los operadores postales, con comisiones obreras y UGT, especialmente correos. También con las organizaciones sin ánimo de lucro, que también se nutren a través del marketing directo para conseguir captar fondos para sus fines. Y también, por supuesto, evidentemente, con los 2 interlocutores más importantes en este proyecto, que han sido pues, la Agencia de Protección de Datos
que es quien más conoce la esencia de este derecho de los ciudadanos, y el Ministerio de Justicia, que teníamos la responsabilidad de redactar sobre esto. Hemos también trabajado con la Administración a varios niveles, por ejemplo, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con dos subdirecciones, con la Dirección General de Política Comercial, y también con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, afectadas también por este reglamento. En el Ministerio de Fomento, organismo de tutela de correos, con la Secretaría General Técnica del Ministerio, y en su momento se hicieron alegaciones al Consejo de Estado sobre cuáles eran las opiniones que teníamos nosotros sobre criterios jurídicos con respecto al reglamento. También hemos trabajado a nivel europeo con nuestra asociación hermana, que sería la European Marketing Mail Order Trade Association y la FEMA, la Federación Europea de Marketing, y también a nivel de la Comisión Europea con visitas de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad para entender cómo se hacía a la luz de la directiva la interpretación de nuestros reglamentos. Se ha trabajado, por tanto, de una manera muy intensa desde la Comisión Jurídica, con la participación de un catedrático de Derecho Administrativo que muchos de ustedes conocen, don Juan Quintornos, que es presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña y que nos ayudó en la redacción definitiva de la propuesta de reglamento. Estos antecedentes son solamente para decir que este trabajo lleva 4 años de gestación por parte del Ministerio y de la Agencia, y que nosotros hemos querido oír nuestra opinión para intentar que se tuviera en cuenta la actividad económica, comercial, publicitaria de nuestra actividad. Hemos tenido más de 70 actos distintos con referencia a este reglamento, entre reuniones, ponencias, etc. Entonces ahora les quería presentar que nuestra quería presentar cuáles eran aquellas cuestiones que nos han parecido relevantes, observaciones para que se tuvieran en cuenta en la redacción del reglamento. Las expectativas que habíamos puesto considerábamos desde el punto de vista técnico, con lo cual ahora entramos en materia, para que el reglamento pudiera corregir algunas de las cosas que la ley había tenido dificultades en su aplicación. La primera de todas fue intentar que se considerara que los representantes de personas jurídicas y de profesionales, cuando actúan en nombre de la entidad que representan, no tuvieran el tratamiento de datos personales y, por tanto, hacer una definición que fuera un poco restrictiva en este sentido para evitar que las pymes, que tienen muchas dificultades en conservar las pruebas del consentimiento y manejar las bases de datos, sobre todo en relación empresa-empresa, entraran en unas situaciones de complejidad técnica, y algunos ejemplos ilustres que hemos conocido en los últimos tiempos no se encontrarán con sanciones que podríamos considerar en algún momento hasta absurdas por no considerar que entregar una tarjeta suponía otorgar el consentimiento. Pues esta era una de las primeras peticiones. Luego otras más técnicas, pues por ejemplo el cómputo de plazos, que como sabéis pues son 10 días para responder a un ciudadano cuando desea ejercer su derecho de oposición, pues que se plasmara que eran días hábiles para que los días festivos en periodos determinados se convirtieran en una carrera absurda y en incumplimientos de riesgo enorme. También se solicitó que cuando estábamos en operaciones societarias como escisiones, fusiones, adquisiciones, no hubiera la obligación de comunicar a cada uno de los clientes de la base de datos, de los participantes o como clientes en la base de datos, no hubiera que comunicarles la cesión, sino que se considerara realizada por el hecho de que existía una sucesión de empresa, y evitar un coste que podría ser excesivo y probablemente innecesario para el consumidor cuando existe esta figura de sucesión de empresa. Después también otro de los temas que planteábamos era que cuando se produce una relación contractual entre una empresa y un afectado, un interesado, pues una de las informaciones que la agencia hizo llegar en su momento, en el año 2003, era que existiera la posibilidad de que mediante una casilla el cliente pudiera marcar la opción de oponerse a determinadas finalidades. Entonces planteábamos que esta es una opción razonable, pero que en muchos casos tenía el problema técnico de que si no se ve, pues se puede entrar en un incumplimiento grave, y el error humano cabía en la interpretación de no interpretar lo que era o haber marcado con una casilla, y por tanto pedíamos también soluciones alternativas equivalentes, por ejemplo, como podían ser pues, el acceso a los servicios del cliente para que el cliente pudiera manifestar su posición, o el acceso
acceso a un teléfono o a una dirección de correo, siempre que no hubiera, lógicamente, una contraprestación económica para el responsable. También solicitábamos, nos parecía razonable, que cuando los datos no se obtienen directamente del interesado, como por ejemplo cuando alguien va a contratar un viaje para un grupo de amigos, pues contrata en nombre de todos, no solamente de él, o como cuando alguien nos manda una noticia por internet, pues nos está mandando a un servidor, a alguien está mandando también nuestros datos cuando nos manda esta noticia. Entonces, si se quieren utilizar estos datos con fines publicitarios en el futuro para participar en la base de datos de los titulares de los ficheros, que si quiere hacerlo, pues existiera la posibilidad de comunicar mediante una carta o una información al interesado del derecho para solicitarle su consentimiento y que por tanto se pudieran realizar estas comunicaciones publicitarias en el futuro, aun cuando no se hubiera recabado directamente los datos del consumidor. También solicitábamos, en este mismo caso, el cómputo de los plazos empezar a contar desde el mismo día en que se remite la carta, porque es el único elemento cierto que conoce la empresa, en lugar de no saberlo, como es hoy la situación, porque no sabemos realmente cómo la carta sea recibida por el cliente, si no tendríamos que hacerlo con acusación de recibo, y seguramente esto es demasiado oneroso, injustificado y probablemente innecesario también. También solicitábamos que la forma de reclamar el consentimiento contemplara también otras figuras que la inicialmente prevista, que era la que tienen a su disposición las empresas de electricidad, gas o agua, que tienen facturación periódica y que anexo a la facturación periódica pues les pueden remitir una comunicación en la que les piden un consentimiento tácito para el uso de sus datos con fines publicitarios o con otros. Pues solicitábamos que también otras formas de relación con los clientes que no son la facturación periódica también pudieran tener incorporado este mismo derecho de obtención del consentimiento, porque si no lo limitábamos a entidades de servicios muy grandes o bancarias, con lo cual pues excluíamos a aquellos que comunican pues de manera reiterada pues con medios publicitarios o aquellos que tienen relaciones contractuales con sus clientes, y pensábamos que esto era necesario incorporarlo también al reglamento como otra forma de obtención del consentimiento. En cuanto a la forma de acreditar el deber de información, que también sabéis que es uno de los temas bastante delicados, porque si no se conserva el soporte físico en el cual se demuestra que se ha recabado el consentimiento, podemos incurrir en sanciones graves en términos de coste, en términos económicos. A lo mejor la tipificación me parece que también es grave. Pero en ese caso considerábamos que era necesario también incorporar otras formas en las que se pudiera acreditar que el deber de información ha sido respetado y el consentimiento correctamente obtenido, pues evidentemente con el propio documento en el que se prueba, pero también, como existe muchas veces en la administración, pues conservando el documento tipo, por ejemplo la factura que se da a cada uno de los clientes, pero conservando solamente un ejemplar, que es el documento tipo, y luego la lista de quiénes han sido los clientes por cada una de las fechas en que se han realizado transacciones, o por ejemplo si se trata de una comunicación, pues la carta tipo y luego la relación de a quién se ha mandado, en lugar de tener que escanear cada una de las cartas o cada una de las facturas o cada uno de los albaranes o cada uno de los soportes. Nos parecía que esto es una simplificación administrativa razonable, siempre que no exista la capacidad de manipular esta información, lógicamente. Nos parecía que era razonable el que se pudiera acreditar el consentimiento y el deber de información de una manera más simple que no conservando cada uno de los documentos físicos durante todo el tiempo, estamos hablando de muchos años en los que hay que probarlo. Y pensamos que algunas empresas de tipo pues, muy grande, tienen procedimientos muy organizados, pero cuando estamos pensando en pymes, pues los procesos administrativos no tienen esta capacidad o esta seguridad tan formal por muchas de las cuestiones que tienen que atender los pequeños empresarios, y en cambio seguramente no existirá la voluntad ni la realidad de haber incumplido esta norma, y simplemente lo que tiene es un déficit la capacidad de acreditarlo. También solicitamos que se eliminara la nueva obligación de identificar, además de la finalidad cuando se recaba el consentimiento, pues como prevé ahora el reglamento, pues que no se tuvieran que también precisar cuáles son los tratamientos concretos que se van a realizar. O sea que además de las finalidades también habrá que precisar los tratamientos concretos. Entendemos que se introduce esta obligación sin la cobertura de una norma de rango legal suficiente y que carece de sentido práctico. Entonces solicitábamos que se eliminara esta necesidad de detallar los tratamientos y además con el atributo de que deberán ser concretos, con lo cual esta concreción pues nos intranquiliza en la medida en que no sabemos hasta qué punto van a ser suficientemente concretos los tratamientos cuando se
establezcan las leyendas de consentimiento. Por otra parte, también una de las novedades del reglamento está en el consentimiento de los menores. Solicitábamos que las relaciones tradicionales entre las empresas y los ciudadanos pues no tuviéramos la obligación de pedirles la edad para saber si son menores o no, cuando se trata de productos que no se dirigen a adultos ni a menores, sino que son productos pues, de relación normal en el comercio. Es cierto que cuando estamos en relaciones a distancia, quien se dirige a nosotros no sabemos si es un menor o un adulto. La previsión del reglamento obliga a identificar si se trata de una persona de menos de 14 años y que no tuviera capacidad de contratar con nosotros, con lo cual será una necesidad pues, incorporar esta obligación de conocer la edad de las personas que se dirigen a nosotros. Y nosotros pensábamos que eso debíamos hacerlo en el otro sentido. Y también solicitamos que se expresara de una manera suficientemente precisa cuáles eran las formas en que el consentimiento de un menor había sido correctamente recabado. Es decir, si bastaba, por ejemplo, con solicitarle la fotocopia del DNI al padre o tutor, y esto sería una prueba suficiente de haber actuado correctamente para recabar este consentimiento. Con respecto a los ficheros de solvencia, también un tema que afecta a los comerciantes que venden con pago aplazado o que están en el sector financiero, pues también aquí había una de las dudas razonables en el sentido de que un deudor, si no recibía la comunicación o nos llegaba de vuelta informándole de que iba a ser inscrito en un fichero de solvencia, en un fichero de incumplimientos de pago, pues si recibíamos de vuelta la comunicación en que la informábamos de que se iba a incluir, pues ya no teníamos derecho a incorporarlo en el fichero de solvencia. Una de las solicitudes que se ha planteado ha sido que si la causa de esta devolución es imputable al deudor, no cabe la no incorporación y por tanto los morosos no tendrán esta excusa para no ser incluidos en ficheros de solvencia si la causa de la devolución es porque él ha cambiado de dirección y no la ha comunicado a la empresa a la que le debe el dinero. Con respecto a uno de los temas más trascendentes que nos une a todos hoy aquí, el tratamiento de datos con fines publicitarios a favor de terceros, pues solicitábamos que se incorporara la palabra terceros para que se incluyera, porque podía interpretarse que solamente podíamos hacer campañas publicitarias a no ser cualquier bases de datos. Parece que se incluyó. También solicitábamos que se concretara de una manera más precisa lo que quería decir con informar de los sectores de actividad. Sabéis que cuando se recaba el consentimiento hay que precisar las finalidades, para que las finalidades sean explícitas, legítimas y determinadas, pues era necesario identificar los sectores de actividad. Ahora los sectores de actividad deberán ser específicos y concretos, con lo cual debemos saber qué quiere decir eso en la práctica para llegar a una seguridad jurídica suficiente. Y también queríamos que se clarificara cuál es el régimen de responsabilidades que tienen el titular de la base de datos, el anunciante que lo utiliza en su caso y los que intervienen en el proceso de preparación de la campaña publicitaria, que son encargados del tratamiento, porque ha habido en los últimos años pues, algunas confusiones que nos han llevado a ciertas inquietudes. También queríamos saber de qué manera se podían precisar cuáles eran las medidas que podía adoptar un anunciante para limitar su responsabilidad o simplemente que recayera en quien debe recabar correctamente el consentimiento, que es el titular del fichero. Y luego también queríamos saber cómo podíamos tomar las medidas necesarias para evitar que cuando se hace una campaña publicitaria pues producir el desagradable efecto que tiene cuando un mismo destinatario recibe 3 o 4 documentos idénticos simplemente porque no se ha podido hacer un trabajo de eliminación de los duplicados, lo cual genera en el destinatario una sensación de desorden y con mensajes que pueden ser personalizados o incluso una pérdida de efecto publicitario. También solicitábamos que no se considerara que existía una cesión de datos cuando se produce un envío publicitario si el anunciante no accede a los datos ni los toca, es decir, que se eliminara esta interpretación que había hecho el Tribunal Supremo en algunos momentos en el que se consideraba cesión aunque no hubiera revelación de datos, lo cual nos parece a nosotros que de alguna manera contraviene la directiva. También habíamos planteado, sobre todo en el tema que ahora va a ser una novedad, es el hecho de que existan unos ficheros de exclusión comunes. Estos ficheros de exclusión comunes pues que tuvieran el reconocimiento legal como el que FECEM
creó hace ya más de 10 años y que llamamos, como sabéis, la lista Robinson. Entonces solicitamos el reconocimiento legal. En el reglamento se prevé que estas obligaciones tengan un carácter obligatorio, es decir, que antes de hacer una campaña publicitaria tengamos que consultarlas. Nosotros solicitamos que tuviera carácter voluntario porque interpretamos que hay muchas cuestiones técnicas de difícil solución. Y una de las peticiones que nos parecía razonable era también que si había la obligación de consultar estos ficheros de exclusión comunes, pues que se consultaran para eliminar a aquellos clientes que se han adherido a estos sistemas de exclusión cuando se hacen campañas sobre ficheros de terceros o de campañas publicitarias de fuentes accesibles al público, pero que cuando nos dirigimos a nuestra propia base de datos no tuviéramos que eliminar estos clientes, porque es muy probable que ellos mismos no supieran que se eliminaban de nuestra base de datos al introducirse en un fichero de exclusión. Y solicitamos también que existiera una cierta definición técnica de cómo se debían hacer estos procesos de exclusión, porque tiene unas características técnicas complejas. Y por último, una de las cosas que nos parecía más importante también era, como ha manifestado antes Elena, pues encontrar una manera lo más objetiva posible para evitar para aplicar el artículo 45.5 que permite rebajar de un grado las sanciones, que sabéis que son las más severas de Europa y que están pues con una cierta desproporción causada en las sanciones que se repercuten. Entonces queríamos que se objetivaran de una manera precisa con unos casos más detallados. Eso parece que no ha sido posible y entonces pues bueno, lo esperamos suplir con una interpretación pues más cercana a la realidad por parte de la agencia, que manifiesta esta voluntad de acercarse a la problemática del sector. Estas son las observaciones que en el proceso de relación, y entrando en lo técnico, se han planteado. En la medida en que encuentran un eco pues, más o menos razonable, nos permitirá, creemos nosotros, pues, disponer de mayor seguridad jurídica, desarrollar la comunicación comercial con el respeto al derecho fundamental de los ciudadanos, que es su derecho a decidir sobre la libre disposición de sus datos, y a cumplir la ley, que es una obligación que tenemos todos. A continuación voy a pasar la palabra a don Antonio Rayo, catedrático de Derecho Constitucional y director de la Agencia de Protección de Datos, para que a quien agradecemos muchísimo su disponibilidad para presentarnos en primicia las innovaciones del reglamento y para que conozcan ustedes de primera mano pues cuáles van a ser estas novedades. Buenos días. En primer lugar, quiero trasladar el agradecimiento por la invitación que de nuevo me ha reiterado ellos para participar en un acto de la APCEM. Agradecimiento en la medida en que después de los sucesivos, aunque involuntarios, plantones que personalmente me había visto la inevitable necesidad de darle alguna otra invitación, tiene un mérito añadido del que quiero dejar constancia en esta primera parte de mi intervención. Agradecimiento porque obviamente la agencia tiene clara cuál es uno de sus entornos prioritarios de ocupación, de dedicación y de preocupación, y creo que lo reiteramos y lo ponemos de manifiesto en la disponibilidad, que si no ha sido hasta la fecha posible en mi caso, sí que en términos generales el personal de la agencia, el personal directivo de la agencia pone de manifiesto, ha puesto de manifiesto en el pasado más reciente, que es el que yo conozco en la vida de la agencia, en su relación y colaboración con la APCEM, a los efectos de trasladar información, intercambiar criterios, lo que nos parece establecer en ese un diálogo que nos parece importante y necesario para el correcto desenvolvimiento de la aplicación
de la Ley de Protección de Datos, de la normativa vigente en un sector tan singular y relevante como es el de la publicidad en general y en particular el de la específica dedicación al marketing directo al que se ocupa la ACC. En esta relación estrecha que la agencia creo que mantiene con la FECEM, también puedo trasladarles a todos ustedes un sentimiento o convicción casi personal, y que supongo que también es bueno trasladarla, y que sean todos ustedes miembros o vinculados a la FECEM conscientes de ello. Y es que están muy bien representados por sus órganos de dirección. Eso sí que puedo dar fe, que con criterio, rigor, insistencia, hay una clara actividad por parte de sus órganos de dirección tendente a trasladar lo que son las inquietudes de este sector en sus distintas manifestaciones. Como en ocasiones supongo que eso no, a lo mejor puede plantear una duda, yo quiero contribuir a dejar claro que por lo que toca este lado de la misa, la agencia es consciente de todas esas inquietudes por, ya digo, esa labor intensa de sus órganos directivos al trasladárnoslas. En particular, creo que esa acción de sus órganos directivos, de la FECEM en conjunto, ha tenido una muy relevante plasmación en el proceso de elaboración del futuro o inminente reglamento de desarrollo de la ley orgánica. Lo ha descrito en su ítem y también en sus contenidos de forma detallada Lluís Lleiró. Se han formulado numerosas propuestas escritas y se ha participado en todos los trámites, todas las distintas fases de ese proceso de elaboración, trasladando siempre extensas, detalladas y relevantes cuestiones a quienes debían hacerlas o no propias y incluirlas en las propuestas correspondientes. La agencia en una determinada fase y el Ministerio de Justicia en esta última fase. Lluís Lleiró acaba de hacer un desarrollo, un recorrido por casi prácticamente la mayor parte de las cuestiones que han sido planteadas en ese debate, y creo que buen ejemplo de lo que antes decía, de la buena representación de su organización, radica en el hecho de que mi impresión es que, yo diría que mayoritariamente las sugerencias que acabo de observar, que se les han recordado, que la FECEM trasladó en ese proceso, han sido atendidas e incorporadas al proyecto de reglamento de desarrollo de protección. Algunas no. Mi impresión es que de forma minoritaria, pero buena parte, la mayoría de ellas, como a continuación intentaré exponer. Sí. Obviamente, creo que lo mejor en esta intervención es olvidar prácticamente o hacer un recorrido mínimo sobre las verdades generales que
va a incorporar el proyecto de reglamento, por dos motivos básicos. En primer lugar, porque ustedes tienen un interés específico en todo el sector de la promoción comercial, por lo tanto en él nos debemos centrar. Y en segundo lugar, porque intuyo también que tendrá tanto más interés lo que ustedes quieran plantear posteriori en el correspondiente diálogo que mantengamos a efectos de focalizar cuestiones que ustedes quieran plantear, que tal vez en algunos distintos supuestos puedan no ser resueltas en esta sede, en la medida en que puedan ser demasiado concretas o puntuales, pero que puede ser de interés el que abramos posteriormente ese diálogo. Y todo ello con una salvedad, un matiz de entrada que creo que es muy relevante, y es que seguimos hablando de un proyecto de reglamento, de desarrollo de la ley, un proyecto que tiene vocación de aprobación inminente. Sí que puedo decirles que será discutido mañana en la comisión de subsecretarios y que hay una previsión de aprobación por parte del Gobierno en el próximo Consejo de Ministros. Eso está en la agenda y están las previsiones del Gobierno. Por lo tanto, lo dije o anuncié hace 2 semanas escasas en la Comisión Constitucional del Congreso con motivo de la presentación de la agencia del año 2006, y esa previsión se está cumpliendo. Por lo tanto, estamos en un momento final de ese debate, de ese proceso de aprobación que puede culminar esta semana, o intuyo yo que como tal la siguiente, y salvo que obviamente pues haya dificultades de otra índole que se nos escapen a nosotros, o problemas que no lo hicieron posible. En este momento ese es el estado de la cuestión. Pero insisto, seguimos hablando de un proyecto que, aunque ha sido sometido a un proceso largo, sesudo, tranquilo y muy participativo de debate, tiene que pasar el filtro real hasta la fecha de participación general, social, de actores obviamente muy relevantes, pero el Gobierno, que es el que tiene que aprobar ese reglamento, en particular el Consejo de Ministros, todavía no lo ha debatido, digamos, en sede interdepartamental, recogiendo, por lo tanto, impresiones, observaciones de todos los ministerios respecto de lo que es el proyecto hoy vivo, aunque sí en fases anteriores ya se han trasladado determinados criterios. Insisto, y acabo, es un proyecto, por lo tanto, todo ello, todavía, todo de lo que hablemos debe ser analizado a beneficio inventario, como si pues estuviésemos en una fase puramente especulativa, sin que haya, por lo tanto, ningún equívoco al respecto. Como si hablásemos de algo real, pero que todavía puede no serlo, por pura lógica, diré que el reglamento obviamente tiene unas grandes novedades, que como digo, solo las apunto y no explicaré prácticamente nada para pasar exclusivamente a la parte de la intervención relativa a la promoción. El reglamento tiene una vocación fundamental, que es proporcionar a los sectores implicados seguridad jurídica en torno a los muchos interrogantes que plantea la aplicación de la ley orgánica al conjunto de la sociedad. Creo que es difícil trasladar, cuando se ostenta una responsabilidad como la de un director de una agencia que tiene que aplicar una ley
de garantía de un derecho fundamental a una realidad global, cual es sencillamente la realidad social, la dificultad que plantea a un sector concreto explicarle la aplicación a ese sector concreto, la concreción normativa a ese sector concreto, de una norma que tiene vocación de aplicación general, no a ese sector concreto y determinado, aunque obviamente en el ámbito de la publicidad comercial hay disposiciones específicas, pero una norma que en última instancia es una disposición general y por lo tanto tiene una vocación general de aplicación al conjunto de la realidad social viva. La búsqueda o el intento por concretar al máximo y por lo tanto aportar una seguridad jurídica completa a cualquier sector al que deba aplicarse esta norma, me temo que es un intento llamado sencillamente al fracaso, porque la respuesta concreta nunca se va a poder proporcionar en el marco de una disposición general e inevitablemente van a ser las resoluciones concretas, los informes concretos ante dudas concretas los que resuelvan cuestiones ya de mayor detalle, dudas que entiendo que lo son de los sectores y que son relevantes porque los riesgos que se corren son amplios, pero que no van a encontrar la respuesta tan concreta como en ocasiones se pretende para todos los sectores, inevitablemente en el marco de esa disposición general. En cualquier caso, sí que creo que la apuesta del reglamento es, recogiendo jurisprudencia de la Audiencia Nacional, del Supremo, la propia doctrina de la agencia ya consolidada y conocida, es una apuesta por proporcionar seguridad jurídica al conjunto de los aplicadores de la norma y en particular a aquellos sectores como el de todos ustedes que tiene una vinculación privilegiada, preponderante en relación con la aplicación de esta norma. Hay muchas cuestiones, como son la del ámbito subjetivo de la norma, si el reglamento va a aportar novedades en torno a la aplicación o no a los sectores autónomos, profesionales, que creo que yo antes apuntaba, donde no va a haber novedades específicas relevantes, sí que lo será obviamente la general aplicación de las medidas de seguridad a los ficheros de carácter ya no solo automatizado, sino también manual, y en particular la propia definición del fichero manual, que debe contribuir también a aportar más claridad en esta fase de aplicación de las medidas de seguridad, una delimitación específica del qué entender por fichero doméstico para proporcionar también la seguridad necesaria a esa definición que también ha planteado otros problemas. El reglamento, obviamente, y a ustedes les es también de singular relevancia, va a intentar aportar seguridad, tranquilidad, claridad a todo el mundo, a toda la realidad socioeconómica vinculada a la subcontratación de actividades de prestación de servicio, va a incorporar previsiones relativas a las transferencias internacionales de datos. Estas y otras son cuestiones generales que incorpora el reglamento, y si hay algún interés particular sobre alguna de ellas o de otras que ustedes conocen, seguramente ya posteriormente podríamos comentarlas o resolverlas. Lo que sí que saben en particular es que el reglamento va a incorporar las previsiones específicas relativas a determinados ficheros de titularidad privada que ya en la ley orgánica tienen un específico tratamiento y que lo han tenido también en la normativa de desarrollo de la agencia, en sus instrucciones, y que finalmente se incorpora a este reglamento.
como son los ficheros de solvencia patrimonial y crediticia, y en concreto y particular los que tienen por objeto la incorporación de bases de datos para su tratamiento en actividades de publicidad y de prospección comercial. De la relevancia y singular interés del tratamiento de datos en el ámbito de la publicidad, creo que no tiene mucho sentido existir en este momento. Lo pone de relieve el hecho de que el propio legislador le dedica un específico y concreto tratamiento, y si el legislador le ha dado esa relevancia, obviamente es porque la tiene y porque socialmente la actividad de promoción comercial, o mejor dicho, la afectación a la protección de datos personales por parte de la actividad de promoción comercial, la creación de bases de datos a estos fines, tiene una singular relevancia en la materia de protección de datos. Por lo tanto, no creo que tenga sentido insistir en ello, pero sí que creo que es importante trasladar una idea o una impresión, a saber que posiblemente no estemos en este momento histórico, entre comillas, la evolución de la actividad socioeconómica que ustedes protagonizan y de la aplicación de la norma de protección de datos a esa actividad, no estemos donde a lo mejor estábamos años atrás. La impresión general creo que es la de que de alguna forma se ha ido normalizando o reconduciendo aquellos comportamientos que suponían tratamiento de datos personales a los efectos y fines de promoción comercial agresivos para con la protección de datos. Posiblemente realidades como la del bufoneo masivo de publicidad comercial que durante cierto tiempo supusieron una realidad objeto de crítica y de denuncia masiva por parte de ciudadanos, posiblemente esa fase afortunadamente se haya superado. Y creo que la botella es bueno que no solo se vea medio vacía, sino que también se pueda ver medio llena. Y en ese sentido creo que no sé cuánto mérito tiene en esa superación de esa fase, si esa es la percepción general, al menos la mía o la de la agencia, no sé cuánto mérito es la ley vigente, de la agencia, de la profesionalización, del rigor profesional de los sectores implicados, pero seguramente todo el mundo habrá tenido cierta participación en ese camino recorrido en el que podrá ser objeto de muchas críticas, pero que objetivamente da la impresión de que nos han conducido a un punto y seguido el actual de correcto tratamiento y aplicación de la normativa de protección de datos, de una aplicación correcta y normalizada. Lo que no quita para que no sigamos siendo todos muy conscientes de que sigue habiendo una sensibilidad social muy clara en torno a numerosas prácticas de promoción publicitaria que afectan de forma muy sensible a
ciudadanos y que estos denuncian de forma insistente y reiterada. Modernizarse. También está el desequilibrio que existe entre lo público y lo privado, en este caso, que si se aplicasen las multas cada vez que un organismo público no cumpliese la ley, creo que los políticos se darían cuenta de la barbaridad que han creado. Hoy hay, sin embargo, otros problemas muy gordos en el sector para los cuales pedimos ayuda de la Agencia de Protección de Datos en el futuro. Y es, por ejemplo, el spam. El spam, el cual en un 99% de los casos procede desde fuera de España, porque hoy cualquier empresa seria que se precie en España no se arriesga a enviar spam. Este problema está causando uno mucho mayor, en el que estamos pagando justos por pecadores, ya que se están poniendo filtros anti-spam en todas las empresas que rechazan el spam, pero rechazan también los emails absolutamente legales. Es decir, más de un 30% de la comunicación absolutamente legal que tenemos todas las empresas con nuestros clientes se está yendo a la carpeta de basura por los filtros anti-spam. Es como si los carteros tirasen a la basura antes de su entrega el 30% de las cartas que enviamos a nuestros clientes. Yo dejo la cuestión ahí: ¿cómo podría ayudarnos la Agencia de Protección de Datos? Pues nosotros tenemos el consentimiento de nuestros clientes para hacerles llegar esta información periódicamente, newsletters, etc. Y no les está llegando contra su consentimiento, pues para mí, porque yo presencié la fundación, pero ahora presencié el cierre, la decisión de cierre de la Asociación de Publicidad Directa y Bases de Datos, la PDBD. ¿Por qué? Porque no hay negocio, porque han cerrado muchas de las empresas del sector, y en cambio pues en otros países pues siempre está la asociación de letter shops, lo que siempre se ha llamado, o de database, ¿no? Bien, yo pongo un ejemplo, porque a veces es más fácil ver los ejemplos en España y puede ser una frase que suene muy rara, pero en España puede salir más barato atropellar a alguien que enviarle un emailing sin su consentimiento. Y esto pues es un dato un poco espeluznante, ¿no? Y las multas a las empresas españolas son pues el doble de lo que se han puesto unidas todas las multas, sumadas todas las multas de la Unión Europea. Las pymes, por lo que nosotros detectamos, hoy día tienen mucho miedo a entrar en lo que llamamos sociedad de la información, que significa tener bases de datos, explotarlas para vender a distancia, vender a través de Internet. Y tienen miedo porque tampoco tienen presupuesto para pagar un gran despacho de abogados para que les asesore, porque la complejidad para entender y aplicar esta ley es tal que prefieren al final o arriesgarse e incumplir directamente o no aprovecharse de las herramientas que nos proporciona la sociedad de información para... La hemos dividido en tres partes. La primera con la intervención de don Artemio Rayo, en que nos va a presentar pues, las novedades del reglamento con respecto sobre todo a lo que atañe más a la FECEN, que es el tratamiento de datos publicitarios. Y luego está previsto una parte, después de esta parte de conocimiento, una parte ya más práctica en la que dos bufetes de abogados van a presentar cómo ellos ven algunos de los aspectos más relevantes de este reglamento que nos afectan pues, casi a todos. Sería pues a las 12 el principio de calidad de los datos, el consentimiento, el deber de información, las formas en que se recaba el consentimiento, cómo se acredita el cumplimiento, cuáles son los supuestos de fusiones y cómo se tendrá que comunicar la cesión de datos en su caso, por parte de Rafael García del Pollo. Y luego a la 1 tendremos otra parte que está relacionada con la figura del tratamiento, con la figura de la subcontratación, con el establecimiento de una nueva figura que se llama nuevo vínculo, en definitiva con aquello que afecta a formas en las que intervienen aquellos que preparan campañas publicitarias por parte de Carlos Pérez. Entonces la jornada tiene esta doble visión, primero de conocer las novedades, luego como el texto está ya muy maduro,
pues nos hemos atrevido a hacer ya una interpretación un poco más detallada por parte de los diferentes abogados. O sea que esta doble visión un poco pedagógica que nos parece que nos corresponde en FECEM, por un lado, aparte de haber intervenido en todo el proceso de redacción, haciendo llegar nuestra voz a quienes podían participar en este debate. Simplemente como resumen del trabajo realizado, porque es importante que lo conozcan aquellos que contribuyen con sus cuotas al trabajo que hacemos por parte de la asociación, pues hemos intervenido desde su origen en la creación. El reglamento, bueno, ahora nos contarán, pero ya ha pasado por el Consejo de Estado y se prevé pues, una aprobación bastante inminente en las próximas semanas, Consejo de Ministros. Entonces es un tema que nos interesa muchísimo a todos y nos afecta como sector, y por eso como federación hemos querido adelantarnos y comunicaros lo que pueden ser las novedades. Hoy tengo el gran honor de presentaros a Artemio Rayo, director de la Agencia de Protección de Datos desde hace pocos meses. Querido Artemio, bienvenido. A pesar de que vemos que hay un cierto cambio positivo en la APD y intentáis comprendernos, lo que voy a comentar aquí no es una crítica, ni mucho menos a la APD, sino una petición de auxilio. Ya sé que vosotros tenéis una ley que es muy dura para aplicar, que tiene sanciones, pero creo que siempre hay posibles vías de solucionar los problemas que tenemos en el sector. Hoy las empresas españolas, desde pymes a grandes empresas, sufrimos lo que llamamos un cáncer en nuestra competitividad con respecto a nuestros competidores en todo el mundo. Cada vez que salgo a reuniones internacionales, ya sea Europa o Estados Unidos, pues no dan crédito a lo que les cuento de lo estricta que es la legislación española y sobre todo el nivel de nuestras multas. El lunes pasado tuve una reunión bastante triste de la información que he solicitado. Yo dejo ahí la cuestión. Termino mi intervención e insisto, la agencia tiene que aplicar la ley y esta no es una crítica a la APD, ni mucho menos, es una petición de ayuda para que el sector tenga muy claros los criterios de aplicación de la ley, para que busquemos entre ambos organismos la manera de respetar la ley que sea menos dañina, para que las empresas podamos realizar nuestra actividad sin miedos ni cambios de criterio, etc. Por lo que vamos trabajando y conociendo a Artemio y a su equipo estos meses, creo que la agencia está por la labor. Queda muchísimo camino por recorrer, pero estoy segura que llegaremos a soluciones muy positivas para todos. Muchas gracias y a continuación le doy la palabra a Luis Jairo, vicepresidente de la FECEM y responsable del tema de protección de datos. Bien, buenos días. En nombre de la Comisión Jurídica de FECEM, en la que participan pues, bastantes bufetes de abogados representados y muchos abogados de empresas asociadas, pues quiero reconocer el enorme trabajo que se ha hecho durante estos últimos 4 años en el que la tramitación del reglamento de protección de datos ha tenido pues, muchos avatares y algunos han sido conocidos en todo su desarrollo por parte de muchos de nosotros. La jornada de hoy